come bearing up before us. We hang on the hem of your gown. Muy buena gente, bienvenido a un nuevo vídeo, a una nueva exploración. Hoy nos encontramos en un residencial donde tenía un campo de golf increíble, ¿vale? Y no sé si esto ha llegado a estar habitado incluso o no, porque está todo súper nuevo y vamos, está todo intacto. Como veréis a la espalda, tenemos lo que son estos apartamentos que están totalmente vacíos. Y bueno, vamos a darle caña. Vamos a ver si lo que nos encontramos, como siempre vamos a descubrirlo juntos. Lo único que he hecho es entrar por una entrada que hay aquí alrededor. Y vamos, no creo que nos hayamos perdido mucho por el camino. Pues nada, lo dicho, dentro vídeo. Bueno familia, pues ya estamos por aquí. Lo que os decía, mirar lo que hay allá al fondo. Eso es o lo que sería el campo de golf, ¿vale? Y aquí tenemos lo que sería, creo que es el club, donde estaban los restaurantes y demás. Y esa parte de ahí son apartamentos que, como he dicho en la presentación, no sé si ha llegado a estar habitado alguna vez o no. Ahora pasaremos por ahí, por ese caminito. Pero primero vamos a ver lo que sería el club, que yo creo que sería todo esto de aquí. Como veréis, está todo completamente echado abajo, ya no queda nada prácticamente. Voy a encender el foco un poco porque por aquí ahora hay poca luz. Por ahí es por donde he entrado y como siempre vamos a ir descubriéndolo juntos a ver qué es lo que nos encontramos. Pero está todo completamente abandonado. Las habitaciones y demás está todo vacío, no queda absolutamente nada, como veréis. Aquí están todas las habitaciones vacías. ¿Veis? No hay nada, aún quedan algunas placas en el techo y demás, que no sé cómo no se las han llevado todavía. Esto está alicatado, no sé si es que sería cocina o baños, pero los baños los he visto más paredes. Mira, aquí sí tenemos un baño, pero los baños los he visto al entrar por allí. Luego vamos a pasar por... Mira, esto sería otro baño, que me extraña que esté el espejo intacto, que no lo hayan roto. Pero ya os digo, esto es inmenso, es grandísimo lo que es el club. Es súper grande, pero lo que más impacta son los apartamentos. Ahí no sé cuántos apartamentos habrá, pero alrededor de 200 viviendas mínimo hay. Esto sería, imagino, donde se pondrían las cosas y demás de... como una especie de taquilla, estantería, que no sé muy bien lo que sería. Si alguien lo sabe, dejadlo por comentarios. Pues ya os digo, o tema de alguna recepción. ¿Veis? Todavía aquí hay muebles y demás, pero está casi todo, por no decir todo, abandonado. Veréis, vamos a pasar por este lado, que esto, bueno, aquí hay otra habitación que tampoco hay nada. Vamos ya a la parte derecha por donde he entrado, que sí he visto los baños y demás. Por ahí es por donde he entrado. Y estos serían los baños, que esto es lo único que he visto. Como he dicho, mirad los espejos que estaban completamente rotos, ya no queda nada. ¿Veis? Estos serían lo que es los baños de aquí del sitio. Y esto imagino que sería una especie de salón y demás con vista lo que es al campo de golf, que lo tenemos ahí al fondo. O no sé si ducha, es que no sé, es que no hay nada que identifique exactamente lo que es. Buah, esto sí está chulo. Mirad que no hay aquí luz totalmente oscura. Pero esto, mirad. Esto sería una sauna, casi seguro. Pues una caseta aquí de madera y demás. Es súper raro. Esto imagino que sería una sauna. Efectivamente, porque tenemos un desagüe incluso por ahí.
Y esto aquí tenía lo que es la sauna, sus duchas incorporadas. No tiene, como veréis, son solamente 2 duchas. Para cuando sales de la sauna, ducharte con agua fría. Y iré haciendo unos pequeños cortes porque al ser esto tan grande, me es imposible grabarlo todo, si no se va a hacer vídeo demasiado largo. Mira, esto sería efectivamente la sala de telecomunicaciones. Mirad el rack donde todavía aún queda lo que son los disyuntores del alumbrado. Tendría su propia sala de telecomunicaciones. Y por aquí imagino que irían los cables para estas bandas. Que por supuesto ya cables no hay ninguno. Vamos a tirar para acá, para el fondo, que he visto por aquí los ascensores. Y la planta de arriba. Tened cuidado que hay hierros por todos lados. También se ve que han hecho fuego aquí y demás. Para mirar lo que es el ascensor y la maquinaria todavía del ascensor. Esto imagino que será para bajar. Vamos a intentar bajar, a ver. Pero me resulta a mí que esto va a ser para la sala de máquinas del ascensor. ¿Veis? Es la sala de máquinas y esto imagino que será para salir al parque, si no me equivoco. Exacto. Pero aquí es imposible, no se ve absolutamente nada, está tapiado por fuera. Pues nada, vamos a subir a la planta de arriba y ahora vamos a ir a los apartamentos. Que me ha asomado donde he empezado la presentación y hay un pedazo de piscina enorme. Vamos a ver si aquí en la planta de arriba han dejado algo, que yo creo que estará todo vandalizado como lo de abajo. Pero mirad qué vistas tienen por aquí, ¿eh? Al campo de golf. Bueno, estamos por aquí. Mirad el ascensor. ¡Buah! Está abierto, pero lleno de escombros. Se han llevado hasta el panel del ascensor. Mirad qué planta y qué vista habría desde aquí. Esto sería el bar, me imagino. Pues tenemos aquí la barra y demás. Sí, esto tendría que ser el restaurante, imagino, porque es un restaurante también. Y mirad, imagino que esto sería una chimenea de estas que hay con el frontal, que son rectangulares, porque tienen el tiro de la chimenea para el humo. Pero digo, es inmenso. Mirad, vamos a salir aquí a la terraza para que veáis lo que era el campo de golf. Mirad qué guapo. Aún conserva algunos banderines allá al fondo. No sé si se aprecia. Pero como os digo, está en un enclave precioso. Mirad. Mira, aquí queda un cartel de lo que es el recinto. Vamos a ver si lo enfoca bien. Y aquí el cartelito de lo que es el de este de golf. Les digo, yo sé que si hasta esto se está funcionando los apartamentos, lo que yo no sé si han funcionado o no. Por aquí, esto sería el salón, seguramente, para los comensales. Y mirad, aquí está otro ascensor, que puede ser que fuera al parking directamente. Aquí todavía tiene la tarjeta de conmutación de este. Mirad como lo que digo de lo que son los apartamentos. Y por ahí, si no podemos entrar por el otro lado, tenemos un acceso. Mirad, vamos a enseñar ya una piscina. Mirad qué piscina más chula. Ya digo, no sé si esto se ha llegado a estar habitado o no, pero está súper chulo. Bueno, pues vamos a seguir por el fondo. Bueno, vamos a seguir por aquí. Esto sería un cuarto de baño que aún conserva lo menos lo que es el bate y el mueble y el espejo todavía no está roto. No sé cuánto tiempo puede llevar esto abandonado, pero mínimo 4 o 5 años, mínimo.
Mirad lo que os dije de la piscina. Ahora vamos a bajar por ahí para que lo veamos bien y a ver si podemos acceder a alguno de los apartamentos para que veamos cómo son por dentro. Venga, pues nos vemos en la piscina. Pues ya estamos aquí en la piscina. Mirad qué pasada de piscina. Esto será efectivamente la depuradora. Mirad qué pedazo de depuradora. Y esto no se lo han llevado porque no son capaces de sacar eso de ahí. Pero mirad qué piscina. Qué guapa. Es que está intacto lo que es el gresite de la piscina. Mirad, y aquí tiene su jacuzzi. Y mirad los baños. Los baños se ven que están. Los baños se ven que están intactos. Una casita de madera. Súper chula, tío, la casita. Mirad, aún conserva los bates, no lo han roto ni nada. Y un pequeño lavabo también que tendrían con el gel de mano. Está muy guapa. A mí las cabañitas estas de madera me encantan. Y esto me imagino que sería para cambiarse la ropa y demás. Nos vamos a pasar por aquí. A ver si podemos... Buah. Hay que tener cuidado que es una especie de sistema de alcantarillado. Por ahí es inviable la cantidad de zarzas que hay para poder acceder. Pero mirad, tendría su patio, el apartamento, su terracilla o algo. Y por aquí, vamos a ver si podemos entrar. Dame un segundo. Ya estamos por aquí. Buah. Esto imagino que sería la entrada. Vamos a entrar por lo que es la terraza y a ver cómo serían estos apartamentos. Esto sería un dormitorio que tiene los armarios. Buah, qué cuarto baño más chulo. Mira qué cuarto baño. Impresionante, tío. Mira. Qué lavabo. Y los azulejos aún como brillan. Buah, qué chulada. Esto sería ya otro apartamento. Mira. Aún conserva la encimera de la cocina y demás. Esto sería otro apartamento. Eran pequeñitos, pero en un sitio privilegiado, la verdad. Mirad. Vamos por aquí. Ah, vale. Mirad, esto sería para subir a las demás plantas. Subiremos ahora alguna arriba por si hay algún apartamento que sea distinto. Pues ya digo, creo que ponen en el cartel 146 viviendas. Mirad, este también tiene su cocina, que está muchísimo más grande ya. También con vista aquí al campo de golf. Mirad la terraza. Este apartamento es mucho más grande. Mirad qué terraza hay por aquí. ¿Veis? Este apartamento es muchísimo más grande. Bueno, pues lo he dicho, voy a subir arriba porque por aquí más o menos es igual. Su armario y demás por aquí, ¿vale? Y aquí su cuarto de baño. Mira, está en azul. Y en vez de tener bañera, tiene un plato de ducha. Pues nada, vamos hacia arriba y a ver si nos encontramos otro apartamento que sea distinto. Bueno, pues ya estamos aquí en la planta de arriba. Y mirad, todavía conserva la puerta. Lo que se han llevado es la medilla. No sé por qué se han llevado una medilla. Pero bueno, los armarios empotrados exactamente igual. La cocina, que es esa, que también es igual que la otra. Y la terraza creo que es igual que la que hemos visto allá abajo. No, está más pequeñita. Mirad qué terraza más pequeña. Imagino que habrá distintos, pero he visto desde abajo he visto el que tiene la terraza más grande. Creo que va a ser este de aquí. Disculpad por el ruido, pero es que hay cristales por todos lados. Mira, este creo que es el de la terraza más grande que hay. De hecho, mira qué pedazo de salón para llegar aquí a la terraza. Este es uno de los más grandes. Mirad qué porche, qué terracita tiene aquí. Todo con vista al campo de golf.
De hecho, por allí se podría hacer desde la carretera, lo que es ahí, para salir de la carretera por su ascensor y para cruzar el puentecito, y iría al campo de golf y subiría al restaurante y aquí a las viviendas. Pues nada, familia, vamos a dejar el vídeo por aquí y espero que os haya gustado. Si es así, darle un buen like, suscribiros y dejad vuestros comentarios a ver qué os parece. Pues nada, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao. Blue sky come bearing up before us. We hang on